Joyland, la revolución del podcast presenta. Good boy. ¿Acabaremos pagando la seguridad social a los robots? ¿O algo? ¿Los meteremos en plantilla? No es una pregunta vana, ¿eh? Eso se está planteándose ahí. La realidad paralela del INCE, la inteligencia artificial del INCE, hay que crear un nuevo derecho para adaptarlo al cambio vertiginoso que estamos viviendo. Bueno, hoy nos hemos traído un abogado que se está especializando en estas materias. Materias un poco etéreas, pero se está especializando en ellas. Es Rafael Chelala, es profesor universitario, es máster en varias universidades de negocios, es un hombre muy especializado. Yo diría que él se va a especializar en delito tecnológico, si es que se puede decir así. O se está especializando. No hay muchos, pero él sí. Y con él es con el que vamos a hablar. El cambio en 100 palabras, un podcast de Fernando Jáuregui. Te vamos a contar todos los cambios que están transformando tu vida. Dentro de pocos años no os vais a reconocer ni tú ni la madre que te parió. Don Rafael. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues un placer bueno, pues, estar aquí contigo. Las preguntas que yo he lanzado ahora son preguntas que se hace mucha gente. ¿Hay delitos nuevos? ¿Están creándose delitos nuevos en base a la tecnología? ¿Qué porcentaje de delitos tenemos ahora practicados desde Internet o cometidos desde Internet? Pues mira, Fernando, yo creo que lo que está pasando es lo siguiente. El delito, sobre todo lo que se está es trasladando a Internet, porque realmente para los delincuentes es mucho más fácil ejecutar el delito en Internet y normalmente pues tienen una menor exposición, hay legislaciones distintas y esto facilita mucho, aparte de que no genera una empatía con la víctima, porque ni siquiera normalmente el delincuente conoce a la víctima. El desplazamiento del delito a Internet es exponencial, como el crecimiento de la tecnología, y aparte yo te diría que eso que llamamos hoy ciberdelincuencia, dentro de muy poco va a ser delincuencia únicamente, porque ya prácticamente no se van a cometer delitos, por lo menos ciertos tipos de delitos, en lo que podemos llamar el mundo real, ¿no? A ver, una pregunta en principio. Ya nadie va a atracar un banco con una pistola, si se puede atracar por Internet, ¿no? Efectivamente. Eso es así, ¿no? Efectivamente, eso es así. O sea, yo digo que alguien que atraca hoy en día un banco con una pistola es que tiene ganas de ingresar en prisión, porque primero los dispensadores sacan muy poco dinero, tienen retardo, y luego realmente la exposición es muy grande. Gracias a la tecnología es mucho más fácil de localizar a los delincuentes. Antes tú sabes que cuando alguien se moría veíamos en las películas que se pintaba así con tiza el cuerpo en el suelo, y ahora lo primero que se hace es buscar la prueba tecnológica, qué teléfonos móviles había en ese momento, ver cámaras, etcétera. Es decir, que también la tecnología nos está ayudando mucho a prevenir el delito y a hacer investigaciones sobre el delito. Y luego el delito se ha convertido en internacional. Claro, Internet te internacionaliza un poco el delito. ¿Hay delincuentes especializados que se están modernizando? Estos hackers que tienen Rusia, por ejemplo. ¿Esto es una figura que está proliferando cada día más? No solamente te diría que hay delincuentes especializados, porque todos pensamos en el hacker ese que tú estás hablando, es que realmente hay redes criminales gigantescas dedicadas a cometer delitos. Y son redes gigantescas que además están en distintos países y de alguna manera muchos de estos delitos se cometen en distintos sitios, simultáneamente o de una manera secuencial, con lo cual todo es mucho más difícil de localizar para las autoridades policiales. Y entonces, ahora tenemos la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial delinque? Bueno, pues una pregunta complicada, porque yo te diría que es una pregunta hasta filosófica, ¿no? Es decir, que tenemos ya que empezar a hablar de temas de ética. Por ahora, la inteligencia artificial yo creo que no delinque. Es decir, no es posible imputar un delito a una máquina por ahora, pero sí que es verdad que sí que puede haber una responsabilidad en programadores sobre productos. No delinque, pero fomenta delitos.
¿Puede ayudar a cometer delitos? Por supuesto que puede ayudar, y van a haber nuevos delitos gracias a la inteligencia artificial. Vemos ahora, por ejemplo, cómo las voces se pueden copiar, las imágenes de las personas se pueden copiar, pero también va a ayudar a prevenir delitos. La inteligencia artificial nos va a ayudar a prevenir y a investigar de una mejor manera los delitos. ¿Cómo? Pues precisamente con la utilización de esa tecnología, como igual que estamos hablando antes de que hoy un móvil, por ejemplo, nos ayuda a localizar un criminal porque se le puede hacer un seguimiento, se le puede ubicar en una hora determinada en un sitio o una cámara. Lo que va a pasar con la inteligencia artificial es que también la podemos utilizar para estos fines, para conseguir que el crimen pare en muchos aspectos. Un abogado importante, como ya lo eres tú, que lleva muchos casos, ¿qué porcentaje de casos tienes ahora relacionados con el mundo de Internet en comparación con el mundo que no es de Internet, el mundo real, el mundo cotidiano, que lo que antes eran delitos, comparado con lo que ahora son delitos? ¿Qué porcentaje de delitos se están cometiendo ahora por Internet? Yo te diría que en lo que son delitos económicos, de lo que llamamos nosotros, prácticamente todos se cometen a través de medios tecnológicos. Que no te digo solamente Internet, te digo también a través de teléfonos móviles, a través de la tecnología. Es decir, la tecnología es la base para que se pueda cometer el delito, prácticamente todos. Dentro de los delitos, nosotros podemos hacer una diferenciación así muy clara y que es el delito económico y el delito intrusivo. El delito económico es precisamente el que busca apropiarse del dinero de otra persona, defraudar, la estafa, y el delito intrusivo es más el que puede ser, por ejemplo, la pornografía infantil y delitos más de carácter más que van contra las personas. Y esto también está creciendo exponencialmente, evidentemente. O sea, delitos precisamente como los que te digo, de pornografía infantil, de ciberacoso, etcétera, se están multiplicando de una manera bestial. Yo, en los últimos 4 meses, eso no me lo tiene que contar nadie porque me ha pasado a mí. He tenido 4 intentos de asalto a mi cuenta bancaria o a mis cuentas en general para intentar estafarme. Esto es lo que está al cabo de la calle. ¿Qué hacemos? Esto es absolutamente normal, pero esto es lo que te digo. ¿Cómo que es normal? Yo no quiero que sea normal. No, pero lo es. Es decir, y también es verdad que por las entidades financieras pues están poniendo, cada día tienen que estar pensando en medios para evitar que esto se produzca, pero que se produce, por supuesto que se produce, porque es que el delito se vuelve mucho más exponencial. Pero también es verdad que de alguna manera pues la policía y las mismas entidades bancarias pues cada día van cortando esas formas de delinquir, ¿no? Si bien todo el rato el delito muta dentro del entorno tecnológico para hacerse mejor y para hacerse, es como un virus, ¿no? Que va mutando y cada día se hace más potente para generar algo nuevo y que no podía haber sido detectado antes. ¿Qué puedo hacer yo? Aparte de lo que haga el banco, aparte de lo que haga la policía, que la policía yo creo que no da abasto con esto, me da la impresión a mí, ¿eh? Aparte de lo que podáis hacer los abogados defendiéndome, pero ¿qué puedo hacer yo para prevenir que me estén asaltando todo el día, que me intenten engañar todos los días contándome unas milongas tremendas para que yo les dé mi número de cuenta, para que yo les ingrese un dinero que luego nunca se me devuelve? ¿Qué hago? Pues mira, lo que creo que tenemos que tener es tener mucho cuidado. Es decir, y buscar comportamientos que son lógicos. Los bancos nos dicen siempre que nunca demos las claves a un tercero, que ellos nunca nos van a pedir las claves, que las cuidemos, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es, cuando algo veamos que es anómalo, pues enseguida decir esto no, y aquí no me meto. Entonces hay que tener un cuidado extra. También tenemos, por ejemplo, facturas que pueden llegar de proveedores y que ha sido modificada la cuenta corriente. De repente, pues tienes un proveedor que estaba en Alicante y de repente te dice que hagas una transferencia a Polonia, ¿no? O digo a Polonia como podría haber dicho cualquier otro sitio. Pues ¿qué tenemos que hacer? Pues no hacer esa transferencia, evidentemente, y llamar y decir, oiga, ¿y usted por qué me da esta cuenta? Todo lo que sean comportamientos extraños y que detectemos que es algo extraño y que no es algo lógico y que por sentido común dices, ¿y por qué me están pidiendo a mí esto? Entonces hay que pararlo y asegurarnos de que lo que hacemos es correcto. ¿Dónde está el centro
de la delincuencia cibernética ahora mismo? ¿Quién es? ¿Son los rusos? ¿Son los polacos? Yo creo que está distribuido por todo el mundo. Son redes criminales distribuidas y que además no solamente están en un sitio. Es decir, una de las cosas que tiene la tecnología es que esos grupos criminales pueden operar desde muchos sitios de manera simultánea. Con lo cual no me parece que podamos ubicarlo en un sitio concreto. Evidentemente hay sitios donde la comisión del delito pues será más fácil, también porque las autoridades policiales lo controlen menos, pero nosotros podemos estar viendo grupos criminales trabajando desde distintos países con un mismo objetivo criminal, y es hacer algo concreto y ni siquiera igual ni se conocen. Pero si no hay quien confíe en las redes, no hay quien confíe en su internet, no hay quien confíe en su cuenta. Bueno, también es verdad que la tecnología nos da muchísimas posibilidades nuevas. Yo soy muy positivo con esto y sí que es verdad, es decir, se comete el delito porque estás generando un nuevo entorno de delito, pero también estás generando un nuevo entorno para muchas otras cosas que pueden ser muy buenas para todos. Pero hay mucha gente que sabe más que yo sobre esto. Más que yo, quiero decir, más que cualquiera de los que nos está viendo en este momento y hoy escuchando. ¿Concretamente de qué? De cómo defraudarme a mí. Hombre, por supuesto. Antes de que yo sepa cómo defenderme. No, pero normalmente son comportamientos, ya te digo, que siempre hay un factor humano que es el que genera que el delito se pueda cometer. Y eso normalmente es una falta de cuidado, una falta de ver lo que era un comportamiento normal. Siempre digo, oye, hay que fijarse mucho en lo que has estado haciendo siempre. Y el ejemplo que te he puesto ahora, por ejemplo, en la cuenta, es decir, normalmente las empresas, pues pymes, por ejemplo, suelen tener sus proveedores y de repente que te llegue una factura de un correo raro o que venga una cuenta y de repente te diga que lo transfieras a otro sitio que no tiene nada que ver, pues ahí sí que tienes que poner las cautelas, claro. Porque además muchas veces seremos responsables nosotros. Yendo un poquitín más arriba, vamos a tener que crear nuevos códigos penales, nuevos códigos penales, no, nuevas conductas penales, vamos a tener que crear nuevas conductas civiles, vamos a tener que crear un derecho, una normativa procesal diferente, porque todo esto es muy diferente, no tiene nada que ver con los códigos penales actuales ni con los códigos civiles. Lo que tendremos que ir adaptando todo a la nueva realidad. Y dentro de la nueva realidad está toda la exponencialidad de la tecnología. Con lo cual sí que es verdad que más que crear algo nuevo, lo que tendremos que hacer es transformar. Es decir, igual que el delito se transforma y muta para poder seguir ahí, pues nosotros, la legislación, tendrá que ir adaptándose a todos estos cambios. Y muchas veces utilizando además conceptos antiguos, pero simplemente adaptándolos a la nueva realidad que vivimos. Pero nuestros legisladores están en la inopia. Quiere decir, la realidad va siempre va por delante de la legislación, la realidad, pero en este caso va muy por delante porque la realidad se va transformando muy rápidamente, ¿no? Sí, pero hay adaptaciones, se va adaptando, los delitos se van adaptando. Yo creo que si uno revisa lo que es el Código Penal ahora y hace 15 años, no tiene nada que ver, la ley de enjuiciamiento criminal tampoco tiene nada que ver, y yo sí que creo que se va adaptando. Lo que pasa es que, claro, todo esto surge muy rápido y las las realidades jurídicas que están pasan, ahora yo te diría en periodos cortísimos, incluso de años, ha cambiado algo muchísimo, una tecnología se ha quedado obsoleta o lo que sea. Pero vamos, el legislador tiene que hacer un esfuerzo que va muy unido además también a todo lo que es el sistema de lucha contra la criminalidad. El señor que estudió Derecho, cuando yo lo estudié, por ejemplo, ya se encuentra con que esa carrera no le sirve para nada en absoluto ya, ¿no? Ahora tenemos que estudiar, tenemos que hacer un código de robots, un código de metaverso, un código de inteligencia artificial, ¿o no? Mira, yo creo que la carrera de Derecho siempre vale. Siempre vale porque nos da una base buena y lo que pasa es que estamos obligados, como haces tú y como hago yo, a estar aprendiendo todo el rato y a estar actualizándonos. Entonces eso es el esfuerzo, ¿no? Saber siempre
cómo van cambiando las realidades. Igual que un médico pues tiene que adaptarse a nuevas tecnologías para sus operaciones, ¿no? Todo te tienes que adaptar. Entonces, bueno, pues parte del trabajo del abogado es el estudio constante de las nuevas realidades. Esas nuevas realidades, ¿hasta qué punto nos van a obligar a estudiar un derecho nuevo? Lo vuelvo a preguntar. Adaptaremos el derecho que conocemos y, desde luego, muchas cosas sí que tendremos que tratarlas de cero. Pero cuando lo adaptemos ya se habrán creado realidades nuevas, porque esto va muy deprisa, va demasiado deprisa como para compilar leyes, ¿no? Si sabemos, la realidad va a un ritmo, y es verdad que la legislación va a otro ritmo, pero hay una adaptación. O sea, esa adaptación existe. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora que estamos hablando pues mucho del metaverso, mucho de la inteligencia artificial, sí que hay que crear conceptos, de alguna manera, y principios generales para la utilización de estas nuevas realidades, para luego dotarlas de un soporte jurídico. Por ejemplo, yo dentro de poco tendré un robot que me haga tareas domésticas o que me ayude incluso a escribir artículos. Ya tenemos robots que hacen tareas domésticas. Eso sí, ¿no? Aspiradores que van... Sí, bueno, pero quiero decir tareas domésticas mucho más sofisticadas, que me solucionen la vida, que sean quienes paseen a mi madre en la silla de ruedas, por ejemplo. ¿Y estos robots van a generar derechos? Por supuesto que van a generar derechos laborales, digo. Derechos económicos. Laborales. Bueno, algún tipo de derechos. Generará derechos laborales. Derecho generará y serán sujetos de derechos y sujetos de protección de derechos. Es decir, a ciertos robots tendrán más derecho de protección que otros, ¿vale? No es lo mismo un robot que cuida a tu madre o que en un futuro o que la saca a pasear y que puede ser hackeado y en un momento dado pues pueden lanzarle hacia un coche o algo por el estilo, que uno que limpia la casa, un robot que limpia la casa, un aspirador, ¿no? Entonces yo creo que iremos adaptando los robots a esta nueva realidad y siendo un sujeto también de derecho. ¿Pero de qué derechos? ¿Cómo? Pues de protección en cuanto a lo que ese robot supone o podría poner en riesgo vidas humanas. Y el día que yo me enamore de una robota, por ejemplo, y decida que le tengo que dejar mi dinero en herencia porque no tengo sucesores físicos o humanos, ¿eso puede ocurrir o no? ¿Estamos contemplando ese tipo de posibilidades? Yo creo que poco a poco lo que estamos adaptando ahora es más que nada todo lo que es los testamentos, lo que, por ejemplo, los usos de claves de redes sociales, a quién le dejo yo mi contraseña de mis redes sociales o a quién le dejo yo mis claves del disco que tengo encriptado, pero seguramente esas nuevas realidades surgirán. Pero creo que es un poco pronto para eso, para dejarle una herencia a un robot todavía. ¿Estamos hablando ya de dejarnos nuestras claves en herencia? Por supuesto que sí. Nosotros podemos ya en un testamento decir quién queremos que tenga unas claves, unos accesos, o por ejemplo, un acceso, por ejemplo, a un wallet, a una criptomonedas, por ejemplo, el acceso a criptomonedas. ¿A quién le dejo yo ese dinero? ¿Quién le dejo el acceso para operar? ¿Quién tiene a quién le encomiendo yo que cierre mi cuenta de Facebook o que cierre mi cuenta de Instagram? ¿Y se están dando casos ya de gente que decide dejar su memoria en la nube y lo deja como condición en su testamento? Es decir, yo a mis herederos les dejo como condición que preserven mi pasado y lo instalen en la nube. Tú en la nube, yo sobre todo lo que se está pasando es el dar acceso a la nube. Es decir quién va a tener acceso a los datos que yo coloco en la nube. Ahí está lo que ya es una realidad. Porque claro, en la nube hay mucha información. Antes la información se guardaba en el disco duro en un ordenador y ahora no se guarda en el disco duro en un ordenador, se guarda en la nube. Eso es. ¿Vale? Y en la nube hay mucha información y mucha información económicamente muy potente, muy importante para las personas. Se van a crear
criptobufetes, se van a crear metabufetes, se van a crear bufetes IA especializados. Es decir, la carrera de la abogacía va a dar un giro tan importante como para que los bufetes tradicionales ya no sirvan para nada. Todas las profesiones prácticamente van a dar un giro enorme con la tecnología. No son solamente los despachos de abogados los que tendremos que adaptarnos, sobre todo porque seguramente los escritos jurídicos, pues ya las inteligencias artificiales pues sean capaces de hacerlo mucho mejor que yo o que otros abogados. Entonces, la función humana cambiará hacia otros ámbitos. Incluso ir a juicio, te diré. Un momento en que igual los propios, o sea, ya hay máquinas capaces de llevar discusiones y de encaminar discusiones, discutir contigo sobre un asunto y de llevarte la contraria, incluso muchas veces de contraargumentar mucho más brillantemente que lo podría hacer un ser humano, ¿no? Una persona. O sea, que me puedo contar con un fiscal que sea un avatar, o un juez incluso. Pues no lo descarto, que pueda ser así en el futuro. ¿Y a ti no te da miedo eso? Bueno, a mí lo que me da miedo sobre todo es cómo llegamos a eso. Es decir, cómo llegamos, quién va a programar a ese juez, quién va a programar a ese fiscal, qué principios se va a utilizar. Al final tenemos un problema no solamente jurídico, tenemos un problema de utilización ética de la tecnología. En Estados Unidos ya se ensayó algo de eso y resultó que el que programaba el metaverso de la cosa pues castigaba con más severidad a los negros que a los blancos, porque los negros en Estados Unidos delinquen más que los blancos, por lo visto. Pues bueno, no sería realmente, esas cosas son contra las que precisamente yo creo que habría que luchar, Fernando. Es decir, que se tratase igual a un negro con blanco y que... No, si tú y yo nos tratamos igual, el metaverso sí. A lo mejor no tanto. Bueno, el metaverso, dices la tecnología en general, ¿no? O sea, la utilización de la inteligencia artificial en esto. No debería. Por eso digo que al final, hoy en día la inteligencia artificial no deja de ser una programación. Entonces, bueno, pues depende mucho más de lo que hagamos nosotros y por dónde queramos que vaya la tecnología que de la propia tecnología. Con lo cual, vuelvo a lo mismo. Estamos hablando de un problema humanístico, de un problema filosófico y de saber exactamente qué utilización le queremos dar a todo esto. ¿Este va a ser un mundo controlado por los que programan los algoritmos? No creo. Yo creo que al final va a ser un mundo en el que también llegará un momento en que las máquinas también van a dar sus propios resultados, sus propias conclusiones, y ya lo hacen. Es decir, ya vemos máquinas que juegan muy bien al ajedrez y que hacen ciertas labores mucho mejor que nosotros, de cálculo. Entonces, también las máquinas aportarán, y yo estoy seguro que aportarán para bien en muchas cosas. Pero además eso, o sea, tenemos que tener en cuenta que esta revolución que estamos teniendo va a afectar a todos, a toda la humanidad. Entonces, tendremos que tener cuidado de hacerlo muy bien y no dejar a gente fuera. Porque si no, generaremos gente que estará absolutamente fuera del mundo porque el avance tecnológico va a ser muy difícil de parar. Estos nuevos riquísimos, los riquísimos tecnológicos, los ciberriquísimos, son unos delincuentes. No todo el mundo es... ¿Un poco delincuentes? No, yo no creo que sean delincuentes. Delincuente es el que se ha probado que ha cometido un delito y no tiene por qué ser un rico tecnológico. Cualquiera que sea delincuente es porque le han dicho porque es un delincuente y porque ha habido un proceso en el cual es un delincuente, pero yo creo que no. Yo creo que en general es gente que ha aportado, bueno, que son ricos, pero que han hecho aportes muy importantes y que han innovado y que en la mayoría de los casos han generado que el mundo sea mejor gracias a su intervención. Digo delincuentes porque pretenden controlar el mundo y controlarnos a nosotros y controlar nuestra intimidad.
Bueno, pero para eso está la legislación también. Es decir, para eso estamos, tenemos, al final, tienes que pensar una cosa y es que el valor del dato de carácter personal, o sea, al final casi todas las empresas estas viven de datos y lo que genera beneficio es tener información y cuanta más información mejor. Entonces, bueno, pues eso, de alguna manera la legislación tiene que decir, oye, hasta aquí puedes datos, o para conseguir estos datos tienes que pedir estos datos y si no, no puedes utilizarlo. Y ahí tenemos, bueno, un reglamento nuevo europeo, bueno, nuevo, no, ya no tan nuevo, pero un reglamento que protege todo esto y bueno, lo que hay que estar es mirando los cambios y efectivamente, bueno, pues habrá países en los cuales habrá más controles y otros en los que habrá menos. En los países que haya más controles, normalmente la tecnología se ralentizará y en los países que haya menos controles, la tecnología se volverá mucho más exponencial, crecerá más, pero también generará problemas seguramente de derechos humanos y generará problemas de privacidad seguro. Te veo muy optimista. Lo soy. Me alegra. Bueno, esto podríamos estar hablando días, meses, porque el cambio en nuestras vidas es total y por tanto en nuestras leyes tendrá que ser total. Pero en fin, todo irá por sus pasos. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, un placer. Muchas gracias. Un placer estar aquí. El cambio en 100 palabras es una producción de Joyland. Dirección y guión, Fernando Jáuregui. Producción ejecutiva, Carmen Fernández de Blas y Hernán Zin. Dirección de producción, Ainhoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alejandro Martín. Diseño gráfico, Juanjo Contreras. Edición de vídeo, María Ángeles Mercader. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción, Wowland, Fernando Pastini. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.